Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que quizás incomode un poco a aquellos que les gusta la vanagloria, los títulos, los nombramientos, la posición. Tomo como título de la semilla el versículo 11 del capítulo 23 de Mateo. El más importante entre vosotros será siervo de los demás. Hay tres consideraciones específicas que hace el Señor a través del Evangelio de Mateo que debemos tener en cuenta y que a veces son mal interpretadas o usadas con cierta deformidad. La palabra del Señor me dice en Mateo capítulo 23 versículo 8, y estoy leyendo la Biblia al día. Dice la palabra: pero no permitas que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro, y todos vosotros sois hermanos. Si hay algo claro y definido, es que los que creemos en Cristo, los que hemos decidido tener a Cristo Jesús en nuestra vida y entronarlo en nuestro corazón, somos hermanos, somos hijos de Dios. Y no hay ninguna persona por encima de ninguna otra. Si algo determinó Dios a través del nuevo pacto, fue la igualdad entre todas las personas. Muchas veces, con el, digamos, pretexto de la función y del servicio que debemos realizar para Dios, creemos que tenemos autoridad y que tenemos otros derechos y otras potestades sobre las personas. Nosotros no tenemos autoridad ni potestad sobre ninguna persona, y menos en el ámbito espiritual. Pero hay quienes creen que los ministerios, que los servicios, que el liderazgo son de asignación humana, y se toman la tarea y creen tener el derecho de administrar a quien se le da y a quien no se le da. Permítame recordarle, hermano, que eso solo lo determina Dios. No hay nadie en este mundo a quien se le haya delegado ese derecho. Es el Espíritu Santo quien determina quién es el que ejerce un ministerio y una tarea, no quien ejerce autoridad ni dominio sobre los demás, quien ejerce una tarea. Y a veces nos equivocamos. La palabra nos está diciendo que no podemos llamar rabí, porque tenemos un solo maestro y entre nosotros somos iguales. Tenemos que tener ese carácter de hermanos, porque esa es la igualdad en la que Cristo Jesús nos determinó a través del nuevo pacto. También la palabra nos dice en el versículo siguiente, Mateo 23, 9, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre y Él está en el cielo. Nosotros nos podemos poner en discusiones lingüísticas y podemos decir que aquí tenemos papá y que tenemos padre, pero quiero que se fijen en un pequeño detalle. La palabra, cuando dice y no llaméis Padre, está escrita con minúscula. Y cuando se refiere a Dios, ese Padre está escrita con mayúscula. Eso hace una diferencia de concepto que nosotros debemos tener en cuenta en la Biblia. Cuando se escribe con minúscula, quiere decir el ámbito terrenal, el ámbito material, el ámbito de nuestra vida como seres humanos carnales. Pero cuando hablamos del Padre, en el caso de la palabra en mayúscula, estamos hablando del ámbito espiritual, del ámbito del reino. Quiere decir que nosotros no le podemos dar la posición de Padre con mayúscula a ninguna persona en el mundo. Podemos dar la condición de Padre porque es natural y porque hay quien nos engendró, que es nuestro Padre natural y nuestra Madre natural, pero que el único Padre en el ámbito espiritual es el Señor que está en los cielos. Nosotros tenemos que tener esos pequeños cuidados que determina la palabra y leerla con precaución. Dice la palabra: no permitáis que os llamen maestro con minúscula, porque tenéis un solo maestro con mayúscula, el Cristo.
Quiere decir que hay un padre con mayúscula, que hay un maestro con mayúscula, que hay un rabí con mayúscula, pero hay otro estándar en nuestra vida natural que es diferente al espiritual con el que Dios nos está midiendo. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. La posición del Padre, la posición del Hijo, la posición del Espíritu Santo, no la puede asumir nadie. Nadie tiene potestad en este mundo para asumir esa posición. Y por eso cuando les decía al principio que la tarea que se nos es asignada, no la asigna directamente Dios. Es la tarea, no autoridad, no capacidad de estar sobre los demás. Pero vemos en el mundo los protocolos y las estructuras organizacionales de poder, de control y de manipulación dentro de la iglesia. Pareciera que ensalzamos a quienes tienen que ejercer la tarea. Quiero recordarles que la tarea es un trabajo, es algo que nosotros debemos hacer, es aquello que Dios nos da el privilegio de servirle a Él. Y cuando nosotros hacemos la tarea de la manera debida, de acuerdo a como Dios la dispuso, porque recuerde, hay rabí, maestro, padre, etcétera, etcétera, pero eso, si hablamos del carácter espiritual, le corresponde a la Trinidad. Nosotros, como dice Pablo, somos imitadores del Maestro, somos imitadores del Padre, somos imitadores del Espíritu Santo en la tarea que debemos hacer, en la asignación. Y entonces, cumplida como es debida, recibimos un honroso título que es el más honroso que podemos tener ante nuestros hermanos y ante los seres humanos, y es el que nosotros les servimos, que nosotros somos siervos de los demás, porque como dice el título, el más importante entre vosotros será el siervo de los demás. Estamos llamados a servir, no a tener títulos, posición, dominio ni autoridad sobre absolutamente nadie, porque la autoridad y la potestad es total y absoluta de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, en función de la tarea, somos imitadores y alcanzamos, si lo logramos, a ser siervos de los demás. Porque la palabra es clara y definida en el versículo 12 de Mateo 23. Dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una claridad. Nosotros nos humillamos ante Dios y únicamente ante Dios, quien tiene la total, absoluta autoridad y potestad y dominio sobre nosotros. Ante Dios nos humillamos. A los demás seres humanos, a nuestros hermanos, a todos los que están alrededor nuestro, les servimos, porque ese es el título que deseamos alcanzar, el de servidores de los demás. Hacemos una imitación de maestros, hacemos una imitación de guías, hacemos una imitación de consejeros, pero estamos imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo hacemos para servir a los demás, pero no para enaltecernos a nosotros mismos, ni para llenarnos de títulos, y menos si ese título no lo estamos autoasignando. Puede que las personas nos llamen maestros, puede que las personas nos llamen pastores, puede que las personas nos llamen profetas, puede que lo llamen como usted se pueda imaginar, pero usted no se puede autodenominar con un título que solamente le corresponde a Dios asignarlo. Nosotros no estamos llamados para ejercer títulos, honores, recibir ventajas sobre las demás personas. Estamos llamados para servirle. Y entre más humildes, entre más mansos, como es el carácter de Cristo, mejor servimos. Estamos llamados para servir. Estamos llamados para imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en las tareas y en las funciones que debemos realizar en este mundo. Por eso, hermanos, si usted tiene una asignación de Dios, disfrútela, gócela, hágala con la mejor actitud en su corazón y alcance ese honroso título de ser siervo de los demás. Le pido al Señor que me permita esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.